Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, un nuevo webinar de Agrojusto. Como cada 15 días sucede este encuentro en el que buscamos profesionales de distintas temáticas para que nos ayuden en toda esta revolución que se está armando del agro, para conocer nuevas técnicas de siembra, de cosecha, para emprender mejor en el rubro de alimentos, si tu caso es ser emprendedor, emprendedora de tienda saludable o almacén natural. Buscamos en cada encuentro acercarte más herramientas para que te animes a explorar nuevas técnicas, nuevas formas de digitalización y que así tu emprendimiento y tu proyecto en general del agro crezca. Como cada encuentro les pido siempre que nos cuentan, ya está súper activo el chat, invitarlos a que siempre usen esa herramienta, que nos cuenten desde dónde están mirando este encuentro. Sabemos que muchos después lo revisan una vez publicado, así es que un saludo también grande para ustedes que lo revisan más tarde. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Nos acompañan nuevamente nuestros amigos de Academia Verde al Cubo. Ya estuvimos en un encuentro anterior empezando a explorar la hidroponía productiva. Ya hablamos de las inversiones iniciales, de los beneficios que trae a los productos, de cómo llevarlas a cabo, del ecosistema que se genera en este tipo de producción, de lo saludable que es o lo ecológico que es en cuanto al cuidado del agua que genera y demás. Y a partir de ese encuentro nos llegaron algunos comentarios a nuestro correo y mismo en el chat que nos pedían ir un poco más a fondo. Muchas personas que ya estaban desarrollando la hidroponía y querían profundizar en aspectos bien técnicos de esta técnica. Así que para eso le voy a dar la bienvenida a Erika. Hola Eri, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Te cuento que el chat está súper activo. Nos están saludando desde Colombia. Bueno, bienvenido, ¡Wow! Wilson. Un montón. Mar Chiquita, Necochea, de las Catitas ¡Qué Mendoza, bueno! desde Empedrado, Corrientes, súper variado. Un montón de inscripciones tuvo este webinar. Eri, no te quiero poner presión, pero realmente es un tema que interesó muchísimo. Y te invito a que nos cuentes de qué vamos a estar hablando hoy y cuál es tu rol en Academia Verde al Cubo. Presentarnos un poquito más por si hay alguna persona que todavía no conoce bien la institución. Bueno, Academia Verde al Cubo es una academia digital que está en, digamos, experiencias y conocimiento del agro, relacionándolo con todo tipo de tecnologías y demás. Es por eso que Academia Verde al Cubo nació principalmente aprendiendo y enseñando sobre hidroponía. Así que bueno, es uno de, digamos, de los pilares fundamentales de Academia Verde al Cubo. Yo en Academia, bueno, yo soy ingeniera agrónoma y trabajo como docente y tutora de los diferentes cursos. Así que bueno, espero que en este nuevo encuentro poder, digamos, suplir o evacuar las dudas que surgieron a partir del primero, que está buenísimo. Así que bueno, espero que les guste, que les interese y obviamente que las preguntas que tengan las pueden hacer acá o bueno, Academia está abierto a si tienen alguna consulta o algo, también recibimos las dudas que tengan. Por supuesto, sigue el chat súper activo. En este mismo espacio están invitados a dejar la consulta. Yo voy a dejar que Eri haga su presentación y al terminar traigo a colación todas las preguntas como hacemos siempre. Quienes están del otro lado, muchos ya nos conocen, entonces saben cómo es la temática, la metodología, perdón. Eh, Me interesa mucho contarte desde dónde nos están. Es muy variado: Tucumán, El Carmen, Jujuy, San Juan, Villa María. Eh, Está Desde buenísimo, Francia. me encanta. Eduardo nos dice desde Francia. Bueno, bienvenido también, Eduardo, a todos, a todas, bienvenidas. Eri, cuando quieras, yo
comparto pantalla, vos indícame cuando estés ok. Dale. A ver, yo ya te Ahí vamos. comparto. Ya está compartida, solo... Ahí está. Ahí, por Avísame favor, si se ve ponela. todo bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Como decía Mica, en el primer encuentro hicimos como una breve introducción, bueno, breve y bastante detallada de varios puntos de lo que es la hidroponía y la hidroponía productiva. Y en este encuentro lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre algunos puntos específicos que tenemos que tener en cuenta al momento de armar cualquier tipo de producción hidropónica, ya sea pequeña escala, mediana escala o gran escala. La nutrición, el pH y la conductividad son, digamos, variables importantes al momento de tener una producción con un sistema hidropónico. Como para empezar y para hacer un punteo de las cosas que vamos a ver, vamos a empezar hablando de la nutrición en hidroponía, vamos a seguir desarrollando los conceptos de pH y conductividad eléctrica, y bueno, y su importancia también en la hidroponía. Vamos a hacer una medición de pH y conductividad acá. Yo tengo algunos elementos para hacerla, así que la vamos a hacer para que ustedes la puedan ver. Y por último, vamos a darles algunos valores estimativos de estas variables para que ya tengan, digamos, una idea en su cabeza. Bueno, primero la nutrición en hidroponía. ¿Cómo uno nutre en un sistema hidropónico? Recordemos que la hidroponía es un sistema en el cual no existe suelo, ¿sí? Puede haber sustrato, pero no hay suelo, con lo cual la nutrición se da a través de sales minerales, ¿sí? Esas son sales minerales que están disueltas en agua y que van recorriendo el sistema hidropónico y las raíces van absorbiendo directamente esa solución nutritiva que se arma del agua y las sales minerales para absorberla y tomar los nutrientes directamente de ahí. Entonces acá viene, digamos, empezamos a pensar en que para nutrir a nuestras plantas tenemos que tener un sistema de riego con una cantidad de agua o de solución nutritiva y una frecuencia dada, es decir, una frecuencia que nos posibilite regar, o sea, cubrir la demanda hídrica de las plantas y a su vez cubrir la demanda nutricional de las plantas. Con lo cual, la nutrición es sumamente importante en un sistema hidropónico. Entonces, bueno, hablando un poco de lo que son las sales minerales, nosotros acabamos de decir, yo les acabo de comentar, que se suministran a través de soluciones nutritivas, ¿sí? Las soluciones nutritivas pueden estar ya preparadas o bien formular, ¿sí? Nosotros mismos, los productores o el productor o el emprendedor que tenga el cultivo hidropónico puede formular sus propias soluciones nutritivas. Si empezamos a hablar de las que ya vienen preparadas, bueno, son simplemente soluciones que vienen ya con una cantidad de sales dada, o sea, exacta, que puede venir en envases de 1 litro, en envases de 5 litros y que por lo general están diferenciadas tanto para cultivos de verdes de hoja como para cultivos de mayor porte o cultivos de fruto, porque los requerimientos nutricionales son diferentes, ¿sí? Los micronutrientes principalmente de los cultivos de fruto se requieren en mayor medida que en los cultivos de verdes de hoja y la realidad es que tener diferenciada la nutrición, bueno, hace alguna diferencia. Con lo cual, si vamos a ir a comprar en un vivero bueno, o en algún lugar que se dedique a vender insumos para sistemas hidropónicos o cultivos hidropónicos, bueno, podemos llegar a conseguir soluciones nutritivas que estén destinadas a verdes de hoja o para cultivos de fruto, como se dice, o cultivos de alto porte, que pueden ser el tomate, la berenjena, no sé, el pepino, el pimiento, etc. Y en el caso de que nosotros querramos formular nuestras propias soluciones nutritivas, se puede hacer, o sea, no requiere de mayores conocimientos, lo que sí hay que investigar un poquito y estar un poco más canchero quizás con otras cosas, con lo cual nuestra recomendación es que si recién estás empezando en hidroponía, no empieces formulando todas tus soluciones nutritivas porque te lleva, digamos, o sea, es una prueba y error constante hasta que uno está un poco más afilado al momento de formular y de nutrir. La formulación de las soluciones es conocer qué nutrientes necesita mi planta, en qué sales lo puedo conseguir a ese nutriente
y conocer las cantidades exactas de esa sal que necesito para cubrir la demanda de esos nutrientes, ¿sí? Obviamente que, como les dije, lleva más tiempo, es un poco más, digamos, se requiere de mayor información, pero no es imposible. De hecho, por ejemplo, nosotros siempre decimos que hay un programa que se llama HydroBuddy, que se puede utilizar perfectamente. Es un programa que se baja a la computadora, que es gratis, y que uno puede ahí mismo decir, bueno, colocar el cultivo que va a hacer, por ejemplo, no sé, lechuga, y el programita les indica qué cantidad de sales tiene que poner para ese cultivo en particular y para una cantidad o un volumen de solución nutritiva específico. Repito, quizás no, lo mejor al principio es empezar con soluciones nutritivas ya preparadas y después ir incursionando en la formulación de distintas soluciones nutritivas. Entonces, bueno, como les dije, hay diferentes sales, ¿sí? Esta, por ejemplo, es el sulfato de cobre. Esto es a modo, digamos, representativo para que vean cómo son, que son todas diferentes. Por lo general tienen diferente granulometría, diferente tamaño, por lo general son así granuladas. Pueden tener diferentes colores. De hecho, el sulfato de manganeso que se ve ahí es más rosita. El fosfato monomónico es blanco y el sulfato de cobre es celeste, azul, bastante fuerte. Y como les comentaba, en el tipo de soluciones ya preparadas vienen en envases plásticos, que pueden ser, en este caso es una botella de 1 litro y es un bidón de 5 litros, pero bueno, por ahí hay otros formatos también, más pequeños, más grandes. Esto es a modo, digamos, de ejemplo, como para que tengan una idea de los diferentes envases o las diferentes presentaciones en las que pueden conseguir sus sales. Bueno, yo les comentaba que el riego en los sistemas hidropónicos es importante tanto en la cantidad como en la frecuencia, es decir, cada cuánto voy a regar y la cantidad que voy a regar para ese cultivo en particular. ¿Y de qué depende estas dos variables? Bueno, principalmente de los requerimientos de la especie, ¿sí? No es lo mismo los requerimientos que tiene un pepino o un pimiento o una sandía que los requerimientos que tiene una planta de rúcula o una planta de espinaca, ¿sí? Las plantas de verde hojas tienen menos requerimientos que una planta que fructifica, que da frutos, que el ciclo de cultivo es mucho más largo, con lo cual eso es algo a tener en cuenta al momento de empezar a regar o a empezar a nutrir. Otra cosa es el estado fenológico. En el caso de los cultivos que llegan a fructificar, el requerimiento de agua y el requerimiento de nutrientes va aumentando a medida que va aumentando el crecimiento, que va aumentando en su estado fenológico. Es decir, una plántula de 3 o 4 hojas tiene menores requerimientos o necesita menos agua o necesita menos nutrientes que una planta que está llena de frutos o llena de flores que tiene que empezar a fructificar y demás. La época del año y el momento del día son dos variables, ¿sí?, que afectan a la decisión de en qué momento regar y cuánto regar o cada cuánto regar, ¿sí? En el caso del invierno, la demanda atmosférica es mucho menor que en el verano o en la primavera, en donde empiezan a aumentar las temperaturas, la radiación es mayor, entonces la planta transpira más, ¿sí?, que en otoño o en invierno, donde la demanda atmosférica es menor, y al transpirar más, requiere de tomar más agua más constantemente. Entonces eso va, digamos, a determinar un poco la frecuencia de lo que es el riego. Y el momento del día, bueno, pasa algo similar como con la época del año. Una planta durante el día requiere de estar quizás, principalmente, repito, en épocas de altas temperaturas, requiere mayores frecuencias de riego que durante la noche. Quizás se puede regar a última hora de la tarde-noche, no sé, entre las 7 y las 9 de la noche, y hasta el otro día, a principio de la mañana, no se riega y no pasa nada, la planta no se va a secar porque no la reguemos de noche. Pero bueno, estos son como algunos aspectos para que se den una idea de los aspectos que pueden afectar a la cantidad y a la frecuencia del riego en los sistemas hidropónicos. Recuerden que si nosotros no aplicamos la solución nutritiva, la planta no recibe ni agua ni nutrientes, con lo cual tener en cuenta estos parámetros es bastante importante. Para que se den una idea, un consumo promedio de una planta de verdes de hoja está más o menos entre los 200 y los 300 centímetros cúbicos por planta de agua por día, y para una planta, un tomate, un cultivo de fruto, una planta de fruto,
puede estar más o menos en el litro, 1 litro de agua por día por planta. Esto, repito, va a variar conforme pase el tiempo y conforme estemos en qué época del año y demás. Y ahora bien, bueno, una vez que nosotros entendemos que el riego es importante, que la nutrición es importante, bueno, ¿cómo yo sé que estoy nutriendo bien? ¿Cómo yo sé que esos nutrientes que yo estoy poniendo llegan a la planta y la planta los puede tomar y demás? Bueno, existen 2 parámetros que se llaman pH y conductividad eléctrica, que se simplifica como una CE, se abrevia como una CE, que nos dan una idea de esto que yo les estoy diciendo. El pH, por su parte, nos va a determinar la disponibilidad de nutrientes, es decir, en esa solución nutritiva, qué tan disponibles están esos nutrientes para que la planta los pueda tomar. Y por su parte, la conductividad eléctrica lo que va a hacer es darnos una idea o un estimativo de la cantidad de nutrientes que tiene esa solución nutritiva. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros podemos controlar el pH y la conductividad, vamos a llegar a tener una correcta nutrición en nuestro cultivo hidropónico, ¿sí? Son 2 parámetros que por lo general van juntos, van de la mano, y son muy importantes porque si uno tiene un montón de sales o las sales necesarias o las sales suficientes que necesita el cultivo, pero están en un pH en donde las plantas no lo pueden tomar, es como si no tuviésemos esas sales. La planta no se va a nutrir y vamos a empezar a ver decaimiento y demás. Como para que se den una idea, una planta con deficiencia de nitrógeno se ve así, las hojas un poco amarillentas, con las nervaduras más marcadas. Cuando le falta fósforo se ven así, un poquito más violáceas y demás. Y en el caso del calcio se pueden ver los bordes quemados, ¿sí? Como que le falta una parte a la planta. Esto es como para que vean o se tengan una idea de que hay muchos síntomas o podemos visualizar varias cosas que tienen que ver con la nutrición o con la incorrecta nutrición. Ahora bien, hablando un poco del pH, ¿sí? El pH es un parámetro que se mide entre 0 y 14, ¿sí? Podemos medir el pH entre 0 y 14, siendo de 0 a 7, o sea, de 0 a la mitad, un pH ácido, y de 7 a 14 un pH alcalino o básico, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta, mirando esto, que tenemos la mayoría de los nutrientes o los elementos que quizás la planta más necesita, obviamente que por ahí faltan algunos, y vemos que las barritas de cada nutriente se engrosan o se achican conforme estén en un pH diferente o no. Por ejemplo, vemos que el azufre la barra del azufre está más chiquita en pH de 4 y se va ensanchando, llegando a un 7, donde ahí ya más o menos está estable. Entonces, nosotros viendo esto, podemos determinar que un rango de pH estimado, donde casi todos los nutrientes los vemos y están disponibles para la planta, está entre un 5,5 y un 7. Es decir, que si nosotros nos mantenemos en un pH de entre 5,5 y 7, vamos a permitir que la planta pueda disponer o pueda absorber todos los nutrientes necesarios, ¿sí? Si vemos en esa columna verde que yo les marco, la mayoría de los nutrientes está disponible de manera óptima para que la planta los pueda tomar. Entonces, nos manejamos dentro de ese rango para asegurarnos la disponibilidad de estos nutrientes. Ahora bien, hablemos un poco de la conductividad eléctrica, ¿sí? La conductividad eléctrica nosotros la medimos en principio en el agua base. ¿Qué es el agua base? Bueno, es el agua limpia, es el agua sin nuestra solución nutritiva, antes de que tenga los nutrientes. ¿Por qué es importante conocer la calidad del agua? Porque, bueno, eso me va a determinar la conductividad con la que yo arranco para empezar a nutrir. Todas las aguas, por decirlo de alguna manera, tienen una carga salina. El sarro que nosotros tenemos, depende de dónde estén, hay aguas con más conductividad o más sarro que otras. Pero bueno, eso es algo que se puede corregir, sacando que sea agua destilada, por ejemplo. Podemos pensar que en una conductividad de entre 400 y 500 ppm, que son partes por millón, del agua limpia o del agua base, es una conductividad aceptable para luego empezar a colocar nuestras sales nutritivas. Es decir, a partir de esta conductividad nosotros empezamos a colocar
nuestras sales arriba, o la solución que compramos, o la solución que armamos y demás. Entonces, la calidad del agua va a influir de manera considerable en la nutrición que hagamos del cultivo, ¿no? Porque si usamos un agua con una conductividad muy alta, ya se nos va a complicar empezar a colocar esas sales, pensando también que tenemos que controlar el pH. Entonces, son cosas que se nos empiezan a solapar, con lo cual tener una conductividad o un agua con una conductividad óptima es una variable a tener en cuenta, ¿sí? Agua podemos usar agua de pozo, agua de lluvia, ¿sí? Se recomiendan por lo general esas dos. Depende de dónde estemos y depende de la escala de la producción. Podemos usar agua de la canilla. Pero bueno, son todas opciones que tenemos, y en el caso de que tengamos que mejorar la calidad del agua, también lo podemos hacer, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, para ir resumiendo esta parte, el pH recomendado de trabajo es entre 5,5 y 7, entonces la idea es mantenerlo en esos valores. Y la conductividad recomendada para comenzar a armar la solución es entre 400 y 500 ppm. Una vez que nosotros tenemos ese agua a esa conductividad, vamos a llegar a la conductividad de la cantidad de sales que necesitan nuestras plantas, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Si el agua está por fuera de esos valores sugeridos, o el agua o la solución, se recomiendan hacer correcciones, ¿sí? Correcciones tanto de pH como de conductividad. Y para corregir el pH se pueden utilizar ácidos para bajar el pH y hidróxidos para subir el pH, ¿sí? En el caso de tener que bajar el pH, que por lo general pasa eso, ¿sí? Podemos utilizar ácido cítrico, que es jugo de limón, ácido fosfórico o ácido nítrico. Ahí dice, bueno, evitar el ácido clorhídrico, que es el ácido muriático, porque, bueno, tiene como demasiado, puede ser tóxico, entonces no se recomienda. Y una salvedad con el ácido cítrico, que es un ácido por ahí un poco más débil que los otros dos, con lo cual quizás hacemos una corrección y a las horas o al rato tenemos otra vez el pH más alto, ¿sí? Con lo cual, si podemos elegir, por ahí se tendría que elegir entre el ácido fosfórico o el ácido nítrico. Y en el caso de los hidróxidos, bueno, utilizar hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para subir el pH. Acá hago una salvedad, ¿sí? Las correcciones de pH se hacen muy de a poquito, se van probando gotitas de ácido para ir mejorando el pH, el valor de pH. No se pone mucho, se va poniendo de a poco, se mezcla y se vuelve a medir hasta que llegamos al pH o al rango óptimo. Y en el caso de tener que hacer una corrección de conductividad por dureza, es decir, que tengo mucha conductividad o un agua con mucha conductividad, estamos hablando de más de 700 ppm, existen ablandadores de agua o filtros o membranas que pueden ser también ósmosis inversa. La ósmosis inversa, un equipo de ósmosis inversa es algo bastante caro, con lo cual hay que empezar a analizar también si hacer ese gasto o incurrir en esa inversión amerita el proyecto, ¿no? Eso siempre es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de hacer también el plan de negocios y demás, siempre y cuando estemos hablando de producciones de gran escala o mínimo de media escala. Por ahí si vamos a hacer hidroponía para nosotros, como para consumo personal o una pequeña escala, por ahí no amerita y se puede solucionar de otras maneras o con otros sistemas. Bueno, ¿y cómo mido todo esto? O sea, ¿cómo hago para saber esos valores que tengo en el agua? ¿Cómo sé el pH que tiene mi solución y demás? Bueno, se utilizan instrumentos llamados pHímetros y conductímetros, ¿sí? Vienen en diferentes formatos, pueden venir más alargados o menos alargados. Yo, por ejemplo, en este caso tengo dos, que ahora yo se los voy a mostrar porque los vamos a utilizar para hacer una medición. Pero bueno, la idea de estos instrumentos siempre es que sean instrumentos que estén calibrados, que por ahí sí podemos hacer el gasto de comprarlo en un lugar que tenga servicio postventa o un servicio o algo para que por ahí se descalibra o anda un poco mal y pues queremos llevarlo, podamos, porque bueno, son nuestros ojos de la solución. Entonces son instrumentos importantes. Con lo cual, si podemos, digamos, comprar unos de buena calidad, que quizás no se rompan enseguida o no se descalibran, mucho mejor.
Si quieren, yo ahora lo que les voy a mostrar es una medición cortita, son 2 minutitos. Vamos a medir la conductividad y el pH del agua de la canilla, ¿sí? Y de una solución, ¿sí? Con nutrientes, como para que vean las diferencias que pueden aparecer al momento de medir. Por ejemplo, esto es un vaso precipitado con agua de la canilla, ¿sí? Y este es mi pHímetro. Creo que están viendo bien. Y este es mi conductímetro, que son bastante parecidos, pero yo los reconozco porque tienen ahí abajo, dice conductividad y el otro dice pH. Entonces, yo lo voy a prender, ¿sí? Y en este caso, es agua limpia, sería nuestro agua limpia. Me tendría que dar una conductividad baja o idealmente baja, como para que yo después le pueda agregar las sales, ¿sí? Bueno, en este caso tengo una conductividad, no sé si lo llegan a ver ahí, de 200 y pico, ¿sí? No Siempre se ve subo bien, Neri. ahí, Ahí se ve mejor. Para que te voy a poner más grande a ti. No, me viene yo. Para. ahí capaz. Ahí estamos. Bueno, ahí más o menos ven, se debe estar viendo 200 y pico, quizás llegó a 300, pero es representativo. Y bueno, si medimos el pH, nos va a dar, a ver, miro acá, me da 5,6 más o menos. Así que bueno, quizás estaría bien, podría estar utilizando este agua para, en un principio al menos, empezar a hacer nuestra solución nutritiva. Y si ahora utilizo esto, sí, que esto es agua con sales, voy a medir y tengo de golpe ya 1100, 1200, 1000, ¿sí? De conductividad eléctrica. Con lo cual, ahí hay una diferencia, ¿sí? O sea, las sales están acá y el conductímetro las está tomando. Y en cuanto al pH, tenemos mayor pH, ¿sí? Pero siguen los valores aceptables. Está en 6,3, 6,2, por ahí está en 6,4, yo ahora no veo bien. Bueno, está bajando, está en 6. Pero como para que se den una idea de cómo es que se mide. Es una medición corta, que no lleva demasiado tiempo y que, bueno, está bueno hacerlas periódicamente, les dirían en el día, por ahí 2 veces, ¿sí? A la mañana y a la noche o a la tarde, como para tener un control continuo de nuestra nutrición y de nuestros riegos. Obviamente que podemos automatizar esto y nosotros no hacer esto y que haya un aparato que lo hace, pero en un primer momento para tener una idea y también para aprender, porque por ahí estamos viendo que la planta se está decayendo o no sé, no está creciendo, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, puede ser el pH, puede ser la conductividad y demás. Entonces siempre está bueno tener la idea de lo que estamos midiendo y de los valores, como para no perder esa costumbre. Bueno, y por último, para ver algunos valores estimados, yo se los traigo acá, obviamente que esto es material bibliográfico, hay un montón de autores, hay un montón de papers, hay un montón de textos que van a decir otros valores quizás, porque bueno, depende también dónde estoy, en qué parte del mundo, en qué parte del país, en qué época del año, todo eso tiene, digamos, implicancias. Pero si ven, nosotros pusimos acá 4 cultivos, ejemplo. Las conductividades están medidas en 2 unidades, ¿sí? En ppm, en partes por millón, y en microsiemens, porque los conductímetros por lo general traen esos 2 tipos de unidades. En los conductímetros se cambian solas, y hay un botoncito que ustedes cambian la unidad y lo miden una cosa o en la otra. Pero lo mismo, ¿sí? Si nosotros vemos en un paper o buscamos información y leemos 400 ppm, bueno, ¿qué significa? ¿Sí? Eso siempre está bueno tener ese ejercicio. Y como vemos, hay cultivos, por ejemplo, la lechuga o la espinaca, que son verdes de hoja, que tienen una conductividad mucho menor que el tomate, ¿sí? Que va en otros valores. Y el pH, por su parte, que es la última columna, se mantiene más o menos en los mismos valores. Entonces,
ahí volvemos a lo que dijimos antes, el pH no va a variar demasiado en cuanto a los diferentes cultivos, porque los nutrientes siempre se miden o se requieren en el mismo rango para que todos puedan ser absorbidos, ¿sí? Entonces ahora yo me hago algunas preguntas. ¿Se tienen valores de referencia para otras especies o solamente existen estos? No, sí, se tienen valores de referencia para otras especies. Estas son algunas, pero puede ser que no haya por ahí, no sé, de alguna otra especie muy extraña o de especies que no están producidas en gran escala en hidroponía, entonces me cuesta un poco más conseguir datos. Pero bueno, siempre se puede llegar a conseguir, ¿no? Y en este caso, sí, si se tienen valores de referencia para otras especies y yo no las consigo, por ejemplo, no sé, quiero hacer sandías hidropónicas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo sé que el tomate, que es un cultivo de fruto también, que no es igual que la sandía, que es un cultivo, el tomate mucho más pequeño, la sandía es un cultivo más grande, con un porte mucho mayor, pero yo sé que el tomate va entre 700 y 3000 ppm. Bueno, yo no puedo empezar con menos, porque la sandía es un porte mínimo igual o mayor, ¿sí? Entonces, nos sirven extrapolar algunos datos para que nosotros podamos arrancar en el caso de que no tengamos datos de libro, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, si no tenemos valores, podemos averiguar otros y ahí manejarnos más o menos en los mismos rangos. ¿Y qué significan estos rangos? Bueno, primero es una ventana, ¿sí? Porque nosotros no vamos a poder manejar exactamente la conductividad en 700 o en 560 para la espinaca, porque si me paso un ppm o me voy para atrás un ppm, eso, los rangos existen para eso, ¿sí? Para tener un poco más de cintura. Y aparte, porque no es lo mismo, como les dije anteriormente, una lechuga con 3 hojas que una lechuga ya a punto de cosechar, ¿sí? Una lechuga pequeña va a necesitar unos 300 ppm, mientras que una lechuga en el día 40 o 50, bueno, quizás ya estemos cerca de los 800, 850. Lo mismo con el tomate, ¿no? Que obviamente maneja números más grandes y según la tecnificación o las tecnologías que tenga esa producción de tomate, bueno, quizás llegue a los 3000 ppm. Es bastante, sí, pero para que se den una idea, digamos, para que dimensionen las diferentes conductividades o las diferentes partes por millón que manejan cada tipo de cultivos. Y bueno, ¿y qué ocurre si yo no tengo el valor exacto del cultivo que estoy realizando? Bueno, esto que yo les decía, ¿sí? Busco otros, busco extrapolar con otros cultivos que sí tenga, busco bibliografía de otros lugares, o sea, siempre se pueden manejar diferentes valores y utilizarlos si no tengo los valores exactos del cultivo que estoy haciendo. Por ejemplo, la espinaca, la selga, bueno, pueden ser parecidos, al menos hasta que yo encuentre el valor en el que a mí mejor me crecen las plantas, ¿sí? O lo mismo la rúcula, o lo mismo una albahaca, ¿sí? Son todos verdes de hoja que van a rondar entre los 300 y los 800 ppm seguro. Después por ahí podemos afinar un poco en esos rangos según el tiempo, según el clima, según el estado fenológico, pero más o menos vamos a estar en esos rangos de conductividad. Repito, el pH siempre se debe mantener más o menos igual, con lo cual siempre es importante medirlo, como para tener una idea y no irnos mucho, porque por más de que nosotros estemos controlando bien la conductividad, bueno, vamos a empezar a hacer agua si tenemos un pH muy alcalino o muy ácido. Así que bueno, eso fue más o menos todo lo que les quería comentar de estos temas, que a mí me parece son muy importantes, son re interesantes. Así que bueno, abro el espacio de consultas o dudas que hayan quedado o preguntas que me quieran hacer. Ayeri, si vos querés puedes sacar tu pantalla, ¿Vale? así ves mejor. Un montón de preguntas han llegado, te las voy a ir pasando una a una en pantalla. Vale. Luciano, gracias Luciano porque aparte siempre está presente en los webinars, nos dice cómo es la fertilización, qué fertilizantes utilizan, biológicos o sólidos y qué cantidad. Bueno, eso es una pregunta súper amplia. Nosotros hablamos de nutrientes porque en realidad la fertilización va más al suelo
y en hidroponía, como no tenemos suelo, no usamos fertilizantes que quizás ustedes consiguen como fertilizantes para las plantas de suelo, ¿sí? Usamos soluciones o sales minerales y son de síntesis química, ¿sí? Por lo general, las soluciones ya preparadas vienen líquidas, ¿sí? Y se diluyen, o sea, conforme el proveedor o el marbete de esa marca, no, por ahí nos dice, bueno, diluya 5 centímetros cúbicos en 1 litro de agua para conseguir tal conductividad. Bueno, nosotros eso lo extrapolamos la cantidad que necesita nuestro cultivo, ¿sí? Si nuestro cultivo necesita 400 ppm, bueno, voy a hacer la cuenta según la conductividad que me dé el producto que yo compré. Son de síntesis química y la cantidad es relativa al cultivo y al momento que la necesita nutrir. Eso siempre es como subjetivo o depende. Bien, avanzo. ¿Cómo se puede manejar la nutrición en agua base de 1800 ppm? Me perdí con esa sigla. Bueno, 1800 ppm tiene bastante carga salina como para hacer agua limpia. En esos casos, yo recomiendo buscar ablandadores, ¿sí? O membranas para reducir la conductividad del agua porque es mucho. Si vieron los últimos valores, hay plantas que no requieren ni siquiera esa cantidad de ppm, con lo cual manejarnos en eso puede ser peligroso, o pueden las plantas quizás no querer o generar toxicidad, y bueno, no llegar a término o no llegar a cosecha, así que siempre en ese caso te recomiendo que te fijes si podés conseguir algún ablandador o alguna membrana o utilizar otro tipo de agua, porque a veces por ahí el gasto es mayor y te conviene pensar en usar otro tipo de agua. No sé bien la situación, pero se puede utilizar agua de lluvia o se puede utilizar otro agua de otro lugar, no sé, agua de la canilla, agua de pozo, repito, no sé la escala, pero bueno, esas dos opciones están, o mejorar el agua que íbamos a usar o utilizar otro tipo de agua. Bien. Te perdimos un poquito, pero sí se entendió, cerraste bien la idea. Dice Nancy, ¿cómo se llama el programa que especifica la solución nutritiva? Se llama Hydrobody. Si quieren, después yo les puedo pasar el nombre bien, Yo lo pero puedo está poner disponible acá. en internet. ¿Es Hydrobody de cuerpo? No, Hydrobody, Ah, Buddy, ok. Ahí lo chequeo en internet y se con dos los D. coloco. Sí, lo van a encontrar en internet, y si no, si quieren, nos preguntan en academia y se lo pasamos, no hay problema. Bien, yo ahora lo dejo acá por las dudas. Corregime, Eri, si está mal escrito. No, está bien, pero después igual si quieren yo Bien, se los puedo compartir a todos. bien, perfecto. Las raíces negras, ¿se pueden recuperar? Aero Huerta. Ah, bueno, digamos, es otro mundo. Calculo que será la aeroponía o no sé cómo bien qué será. Pero bueno, raíces negras siempre son síntomas de que hubo algún problema, ¿sí? O hubo alguna enfermedad, o hubo por ahí una deficiencia, o algo pasó. Dependiendo para qué vos querés recuperar esas raíces, te conviene quizás o trasplantar o utilizar otros sustratos, pero bueno, es por ahí un poco complicado ya cuando la raíz está muy negra, tiene un color muy oscuro. Recordemos que las raíces sanas tienen un color té con leche, como muy blanquecinas. Y siempre que están más oscuras, eso porque hubo algún patógeno, por lo general, que las atacó. Es complicado. Igual en cada caso y qué tipo de planta y demás, pero en principio es algo es complicado. Bien.
Dani pregunta, el agua que tengo tiene una conductividad eléctrica de 1700 microsiemens base con análisis de agua y formulando en base de análisis, ¿se puede mejorar la nutrición? Sí, la nutrición siempre se puede mejorar. Ya les digo, depende del cultivo que quieras hacer, pero por lo general la nutrición siempre va acompañada del agua o del agua que tengas. Así que si puedes llevar ese agua a una conductividad, ya les digo, entre 400 a 500 ppm, el agua se puede utilizar y la nutrición va a estar bien. Si vos llegás a la conductividad que necesita tu planta, ya está. Siempre partas de una conductividad del agua base baja o relativamente baja, que no tenga metales pesados, o sea, esas cosas que son de otro tipo de análisis, digamos, no pasa nada. Bien, Dani pregunta también, ¿cuántos ciclos de cultivo se puede hacer con una solución? Bueno, eso es algo que no indagamos demasiado, pero recordemos que en hidroponía las soluciones nutritivas van pasando por el sistema. Pensemos, por ejemplo, en un NFT, ¿sí? Nosotros regamos, imaginemos algo bien esquemático, bien simple, una sola bandeja o una sola canaleta, y nosotros vamos a utilizar, no sé, por ejemplo, 10 litros de esa solución. Bueno, nosotros vamos a ir pasando esa solución a medida que necesite la cantidad de riegos, a medida que ya determine la frecuencia, y siempre vamos a regar y vamos a después, no sé, a la noche, vamos a volver a medir. Esa solución seguramente cuando vuelva al tanque va a volver con menos conductividad, ¿sí? Porque la planta tomó sales, o sea que hay menos sales, hay menos conductividad. Pero la podés regar, o sea, la podés reformular las veces que quieras. Eso también es lo bueno que tiene la hidroponía, porque haces un reciclaje de agua que no tenés que tirar. O sea, si la pregunta es si tenés que tirarla porque pasaron 3 ciclos, no pasa nada. Mientras que el agua vos la veas sin algas, bueno, obviamente no tiene que estar podrida, ni tiene que tener feo olor, ni nada, pero si vos ves el agua que está bien, vos haces las correcciones que necesite la planta y se puede utilizar siempre, o sea, no pasa nada. Bien, Ariel nos pregunta, te me congelaste, Eri, no sé si todavía te tengo en el vivo. Ahí está, ahí te veo. Sí, sí, sí. Eh, Ariel pregunta, ¿qué suplementos nutricionales puedo usar para aumentar el tamaño de la flor y cuál es la temperatura ambiente ideal? Bueno, eso va a depender de la planta que sea. Está Ariel, pero por ahí acá en Argentina o en la parte centro, las temperaturas ambientes promedios por ahí rondan entre los 15 y los 20 grados. Y son temperaturas que quizás la mayoría de las plantas soportan o están bien. ¿Sí? Obviamente que hay plantas que necesitan de más para seguir creciendo, pero bueno, podemos hablar de un promedio de esa temperatura. Y suplementos nutricionales para aumentar el tamaño de las flores, la verdad es que no sé, puedo averiguar, pero habría que indagar algo para qué especie y en dónde se encuentra y no, todo ese tipo de cuestiones. Si quiere lo mismo que nos hable y le puedo dar una respuesta más detallada de lo que está preguntando. Ahora al terminar estas preguntas, dejo un zócalo con las redes de Verde al Cubo, que siempre son una herramienta fácil para entrar en contacto. Y si no, por supuesto, desde la web, vía correo electrónico, ya están ustedes de soporte. Seguimos, tengo algunas Sí. preguntas más. Elio pregunta, ¿qué tan necesario es cambiar el agua de un sistema? ¿El agua pierde alguna propiedad si se utiliza por mucho tiempo? Bueno, lo venías hablando recién, dando por entendido que el agua no presenta ni olores ni putrefacción. Lo mencionaste recién, que mientras el agua no presente esos Sí, eso es lo síntomas, mismo que es dije un recién. agua que sigue sirviendo. Bien, Uh-huh. Elio preguntó también, utilizar bioestimulantes tales como micorrizas, tricodermas, entre otros, ¿es aconsejable en hidroponía?
La realidad no es muy necesario porque la planta va a crecer, no va a necesitar expandir demasiado su raíz, porque recordemos que va a tener los nutrientes ahí. O sea, una planta necesita enraizar de más o enraizar mucho cuando tiene que competir o cuando tiene que crecer para llegar a alcanzar el agua o los nutrientes. Con lo cual, si nosotros le estamos dando el espacio que necesita, el riego necesario y la nutrición que demanda, no necesita utilizar otro tipo de cosas porque vos vas a poner en contacto la raíz con la solución y ahí va a tomar el agua. Por más de que tenga una raíz enorme, pero vos no le pongas la solución, no va a poder crecer. Así que no sería necesario. Bien, sigo con... Nau pregunta, tenemos problemas de que las plantas son frágiles, quebradizas, bajamos el nivel de calcio, pero seguimos con el mismo problema. Estamos trabajando con 1750 milisiemens. Bueno, habría lo mismo, habría que ver qué planta es, qué tipo de planta es, en qué estadio le está pasando. El calcio es necesario principalmente en las etapas reproductivas, obviamente que antes también, pero bueno, puede ser necesario si estamos hablando de cultivos de fruto, en momentos de fructificación o de floración, el calcio es necesario, por ahí está bajando demasiado. Pero bueno, habría que ver qué está pasando, por qué están tan frágiles y en qué situación, o sea, en qué estadio le pasa. Estoy leyendo la pregunta para ver si puedo sacar algo más, pero habría que saber qué planta es, qué especie es y en qué momento le está pasando. El calcio, ojo, puede ser que hasta esté por ahí en déficit, ¿no? Si está bajando mucho el nivel de calcio. Pero bueno, sí, lo mismo. Abro para que indaguemos más, porque no quiero decir que es tal cosa cuando por ahí ni siquiera veo la planta. Prefiero darle una respuesta más por ahí con lo que él necesite, no hay ningún problema. Bien. Utilizar filtro de luz UV en una reserva de agua sin contacto con las raíces. ¿Puede afectar de algún modo al fertilizante que estoy utilizando? No creo, si bien son cosas, digamos, que van de la mano, en el caso de la radiación y la fertilización no hay muchas relaciones, así que no creo que esté afectando. Bien. ¿Cómo evitar la formación de algas? Bueno, es Es importante. amplio. Para que las algas no se formen, primero no tiene que haber agua estancada, ¿sí? O sea, agua en movimiento, en circulación. En los sistemas tiene que haber, por ejemplo, en los NFT, tiene que estar pendiente para que el agua nosotros lo pongamos en un extremo y salga por el otro en constante movimiento. Y bueno, en lo posible, obviamente, las canaletas son, digamos, todas cubiertas, mientras que no dé mucho el sol, o sea, tiene que estar, digamos, la zona exacta para que la alga crezca. Pensemos que estamos dándole una solución nutritiva. O sea, planta, si hay una espora de alga o una pequeña alguita, nosotros estamos dando un agua con nutrientes especial para que crezca. Intentemos de recircular el agua, de que el agua no se estanque, que en el tanque, en el reservorio tampoco, que esté en acción constante, tanto en el sistema como en el tanque, tiene que haber movimiento. Y bueno, nada, en el caso de si por ahí terminamos un ciclo y podemos hacer una limpieza del sistema, eso siempre es bueno, porque al hacer un sistema biológico, un sistema natural, cosas pueden pasar, con lo cual, ¿cómo evitarlo? Recirculación y una limpieza por ahí cuando terminas la cosecha. Bien, sobre la pregunta anterior que hablaba de los 1750, perdón si lo estoy pronunciando mal, yo digo milisiemens,
En la web dice Millisiemens. que es en lechuga, milisiemens. Es en lechuga. Ah, ok. A ver, ahí está. Bajamos el nivel de calcio, pero seguimos con el mismo problema. Bueno, quizás esté faltando algún otro nutriente. Porque el calcio, cuando hay problemas de calcio y por ahí hay mucho, puede haber algún problema de quebrar, de que se quiebren o lo que sea, pero es raro. Por ahí hay algún déficit de otro nutriente o hay poca luz, eso también puede ser. Así que bueno, eso también es otro parámetro, el tema de la radiación. Y hablando de lechugas, con temperaturas altas, ¿cuál es el máximo de la solución? Eh, el máximo será entiendo, de conductividad. Voy a ir por ahí para responderle. La temperatura no influye en la cantidad de nutrientes que necesita la planta, ¿sí? La planta va a necesitar cierta cantidad de nutrientes. Lo que pasa es que quizás necesita riegos más frecuentes, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos riegos lo que tenemos que hacer es asegurar esa cantidad de nutrientes siempre. No hay un máximo de soluciones, simplemente manejarnos en los de conductividad que veíamos antes en las filminas, que están entre 400 y 800 o 400 y 700, y asegurar una frecuencia de riego, ahora más que nada en primavera-verano en el hemisferio sur, más frecuentes, y por ahí hacer pulsos de riego a cada ratito, como para que el agua circule y la planta esté húmeda, porque si se secan las raíces, ahí estamos en un problema. Pero no tiene exactamente que ver la cantidad de solución con las altas temperaturas. Bien. Y esta me pareció re interesante que dice, ¿qué podemos hacer con el sobrante de la solución nutritiva post cosecha? Siempre aprovechando Bueno, todo. lo mismo. Podemos aprovecharla. Si vamos a, por ejemplo, a volver a hacer otra cosecha, perdón, otra siembra de la misma especie, podemos reformular ese agua o esa solución, quizás haciendo algunas pequeñas correcciones y la podemos volver a utilizar el próximo ciclo o la próxima campaña. Y se puede volver a utilizar. O si, por ejemplo, no sé, me imagino por ahí, ejemplo, estoy haciendo ahora tomate y a fin de, no sé, en marzo, abril, termino de cosechar mis tomates y quiero hacer otra cosa, bueno, la puedo utilizar para otra cosa de otoño-invierno, o sea, no pasa nada, siempre y cuando, les repito, la conductividad, eh, si vamos a pasar de un cultivo de fruto a un cultivo de hojas, que la conductividad no sea muy alta para que no mate o que no las queme a las plantas. Y si vamos a pasar de un cultivo de verdes de hoja a un cultivo de frutos, cubrir los requerimientos, aumentando la nutrición y utilizando los nutrientes que la planta necesita, ¿no? Si, por ejemplo, utilicé, no sé, una formulación, una solución ya preparada para verdes de hoja y quiero utilizarla después para una formulación para cultivos de fruto, es probable que esa solución que ya utilicé tenga algunos microelementos en falta. Entonces, en ese caso es preferible quizás hacer una corrección un poco más intensa o optar por utilizarla para una especie similar, ¿no? O sea, ir por ahí a un verde de hoja diferente, pero un verde de hoja para no perder esa solución y asegurar que la planta crezca bien. Y si no, la utilizo igual, si la producción no es para, no sé, si es una cosecha para comer, para consumo personal o para otra cosa por ahí a pequeña escala, se puede utilizar, entendiendo que quizás por ahí los tomates salgan más chiquitos o salgan los tomates. Tomando ese riesgo, se puede utilizar. Bien. Sabés, Eri, que cuando difundimos este webinar, invitábamos, junto con el flyer, invitábamos a ir guardando sus consultas para hacerlas en vivo. Y se ve que ha surtido efecto, hay Ah, muchísimas consultas, pero está buenísimo, porque esto es lo más rico de estar en vivo, que podés tener a un profesional y a tu sí, disposición un ratito y con varias salvedades, tal porque cual. por supuesto no estamos viendo el cultivo y demás, se puede tener una solución como medio rápido para seguir consultando. Tal Eh, cual.
Esto también me pareció re interesante. Dice Juani, ¿por qué el pH requerido aumenta a medida que el cultivo avanza? Es decir, muchas tablas te dicen que empieces con pH 5.5 y luego termina en 6.3. ¿A qué se debe? Bueno, sí, puede ser que haya por ahí bibliografía que te dice que el pH tiene que avanzar, pero tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba, porque hay nutrientes que la planta va a ir necesitando más adelante que están más disponibles a un pH más alto. Entonces te recomiendan que vayas aumentando el pH para que ese nutriente vaya estando más disponible. Si no, si es muy difícil o si no puedo aumentar el pH porque se me descalibran otras cosas, yo personalmente recomiendo que se manejen entre el 5,5 y el 7 y va a estar bien. Obviamente que cuanto más específico sea la nutrición, mejor va a ser, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, no es algo sencillo de lograr, por eso siempre nos manejamos con rangos. Pero es por eso, porque el pH va aumentando y quizás aumenta la disponibilidad de algunos nutrientes que a pH más bajitos están menos disponibles. Buenísimo. Y vamos con esta. ¿Qué tan factible y cierto es usar un pH de 5.5? Creo que lo venías comentando, para los estadios de inicio de cualquier cultivo hidropónico. A colación de lo que venías Bueno, contando. tiene que ver con eso que les estaba contando recién. Es algo medio arbitrario, pero bueno, tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes a medida que aumenta el pH. Bien, vamos con Edgar, que es como bien específico. Para el caso de microgreens, espero que se diga así, ¿qué ppm recomendás? Utilizamos el agua de canilla con ppm elevado y con SN. Bueno, SN debe ser soluciones nutritivas. Microgreens son, ¿cómo se dice? Son cultivos muy chiquitos, o sea, son como brotecitos o cosas muy chiquititas que necesitan poca conductividad. Me imagino, depende, repito, depende del cultivo y demás, pero menos de 300, 200 seguro pueden o sea, pueden quemarse o pueden no crecer directamente si le dan muchas soluciones nutritivas, o sea, mucha conductividad en la solución nutritiva. Es medio de lis los mecanismos. Se te cortó un poquito, Eri, pero se entendió. Me había Bien. quedado una por aquí. No, hemos recorrido todo. Esta me había quedado. ¿Es recomendable hacer la hidroponía en invernadero? No, ni. Todas las respuestas parece como que depende, pero la realidad es que depende. O sea, si mi cultivo necesita un invernadero, sí, porque si yo quiero hacer, por ejemplo, tomates en julio en Chubut, voy a necesitar un invernadero. Pero si quiero hacer tomates en Santa Fe en época normal y no voy a necesitar invernadero. Obviamente que el invernadero lo que va a hacer es mejorar las condiciones ambientales. Si yo tengo condiciones ambientales pobres o deficientes para lo que es el cultivo, siempre va a ser mejor utilizar un invernadero porque voy a tener plantas más uniformes, porque todas van a recibir la misma temperatura, porque todas van a recibir la misma luz, porque todas van a recibir la misma ventilación, porque, bueno, la nutrición ni hablar, pero la realidad es que por ahí hay casos en que no necesitan invernadero y el meterse, o sea, embarcarse en la inversión de hacer un invernadero es bastante, con lo cual es una decisión que hay que tomar, sabiendo que obviamente no tenerlo tiene algunas contras, pero bueno, comprarlo e instalarlo es una inversión. Es una inversión. Es importante hacer un plan de negocios, un proyecto para ver si realmente lo requiere, ¿no? Pero no es necesario siempre. La invitación, una vez más, a que revisen la edición anterior, si es que no la vieron, para quienes en este encuentro están en un estadio más inicial. El webinar previo les va a servir para setear algunos aspectos antes de avanzar con inversiones, así que clave si se quieren dar una vuelta.
está cargado en nuestro canal de YouTube de Agrojusto. Como siempre, recordarles que estos encuentros que hacemos tienen la finalidad de explorar otras formas de cultivo. Nosotros somos una plataforma que le habla al mundo del campo, al mundo de la agricultura, y desde ese lugar intentamos abarcar los distintos temas que convocan a la agricultura. Hay distintas formas de cultivo, trabajamos desde la perspectiva agroecológica, desde la perspectiva tradicional, buscamos regenerativa, vamos a hidroponía. Un poco el hilo conductor de esto es que sea la forma que elijas de producir, puedas crecer mejor desde una perspectiva que cuide al planeta, y que cuando ya tengas una producción apta para la venta, puedas volver a Agrojusto, publicar tu producción incluso antes de tenerla lista y así asegurarte un lugar en el mercado. Me habías comentado, Eri, que van a estar dando una capacitación. ¿Querés contarnos? Sí, les cuento dos cositas. Nosotros, bueno, estamos en Buenos Aires, ¿sí? Y vamos a estar haciendo un taller presencial de hidroponía junto con, vamos a ir a visitar un invernadero de cultivos hidropónicos de un exalumno nuestro, o sea, un caso, digamos, que siguió después del curso de hidroponía. Así que, bueno, los que quieran participar, los que quieran más información al respecto, va a ser a fines de octubre, si mal no me equivoco, el 29, sábado 29 de octubre. Es acá bueno, es en Buenos Aires, en zona norte. Los que quieran participar, no importa que no sean de Buenos Aires, obviamente, pero bueno, la invitación es abierta a todos los que quieran. Pueden averiguar en Academia Ido en el Instagram o info@verdealcubo.com. También pueden hacer las consultas si les interesa. Es más ver cómo Carlos, que es el dueño del invernadero, lo armó, qué cosas le fue bien, qué cosas le fue mal, qué cosas nada, se tensó en el medio. Vamos a ver el sistema en vivo, o sea, cómo funciona, bueno, cotizaciones y demás, cosas interesantes. Así que bueno, eso por un lado les quería contar. Y por otro, que entre los que se hayan inscrito a este webinar, mañana vamos a estar haciendo desde las redes de Verde del Cubo, de Academia Verde del Cubo, un sorteo por una bate para cualquiera de los cursos de Academia. Así que bueno, estén atentos porque probablemente mañana, durante el día, hagamos un posteo. Van a salir igual en las redes de Agrojusto, pues se lo vamos a decir a Mica. Pero bueno, nada, para que sepan que entre los que tuvieron van a recibir un regalito. Me encantó, me encantó. La vez anterior lo hicimos también y estuvo súper bueno. Así es que entre todos los que se hayan inscrito, mañana vamos a lanzar este sorteo. Lo van a realizar las chicas desde Verde al Cubo. Nos avisan vía historias y así le hacemos llegar el premio a la persona correcta. Gracias, Eri, por sumarte una vez más. Contarles también que estamos avanzando con las chicas en un documento descargable para que lo tengan como guía de consulta permanente frente a distintos casos que puedan surgir. Aprovecho para decirte, Eri, que estaría bueno en ese documento que agreguemos algunos ejemplos o casos que han salido de este encuentro, capaz puede sumar como caso real, como caso ejemplo. Pero atentos y atentas que pronto va a salir ese documento gratuito, por supuesto, para descargarlo. Gracias a todo el equipo, sé que estás en representación de más personas, Eri. Gracias por conectarte, pero también a toda la academia por la oportunidad y por estar siempre disponibles. Nos volvemos a encontrar nosotros con la comunidad el sábado 15 de octubre. Movemos el día del webinar, lo vamos a hacer un sábado a las 11 de la mañana y vamos a estar haciendo un repaso de formularios y solicitudes que hay que presentar de RNE y RNPA en CIFEGA. Esto es para elaboradores de alimentos. Nos encontramos el 15 de octubre nuevamente. Gracias, Eri. Gracias por las consultas. Realmente han valorado un montón el webinar y es la mejor forma de hacerlo cuando se pueden llevar de acá las consultas específicas para sus cultivos. Agradecimientos de sobra en el chat para vos, Eri, por toda la información, por lo cálida que has sido. Así que te lo extiendo y siempre invitada para que vuelvas. Bueno, muchas gracias a todos y espero volver con alguna otra charlita para la comunidad de Agrojusto. Seguro, seguro. Ahí nos ponemos a trabajar por organizarlo.
Gracias. Dale. Que tengan muy linda tarde. Nos encontramos en el próximo webinar de Agrojusto. Chau, chau.